Ok, entonces en la parte anterior, bueno, me sacó la llamada y tuve que dejar el video hasta esa parte. Entonces aquí vamos a continuar con lo de las tablas de Fundac Teresa. Entonces hablaba del caso clínico donde tenemos a Raúl, que tiene 5 años y 3 meses, el bracito le mide 16 centímetros y en este caso estos 16 centímetros hay que transformarlo a milímetros, entonces nos quedan 160 milímetros. El segundo paso es ubicar la edad, en este caso sería 5 años y 3 meses, en la fila. Lo ubicamos de este lado, como son 5 años y 3 meses, caería aquí. Y lo segundo sería, o lo tercero sería ubicar el resultado que nos dio, en este caso 160. Entonces, 100, tiene 5 años y 3 meses y lo vamos a ubicar en 160, nos cae en el percentil 10. Y según esto, que es la interpretación del percentil en que nos caiga, dice que si está en el percentil menos del percentil 5 está muy disminuido. Si está más del percentil 5 y menos del percentil 10 o igual al percentil 10 está disminuido. Si está más del percentil 10 y menos o igual al percentil 90 está normal. Y si está más del percentil 90 y menos o igual al percentil 95 está aumentado. Si está más del percentil 95 está muy aumentado. En este caso nos cayó en el percentil 10 con 160 y dice, para ubicarlo en el percentil 10 sería este. ¿Por qué? Porque el percentil 10 en esta línea, perdón, dice mayor al percentil 5 o menor o igual al percentil 10. Entonces, en este caso, su circunferencia braquial o su perímetro braquial está disminuido si se compara respecto a personas de su edad que deberían estar dentro de percentil. Por ejemplo, en ese caso, 175, que es el percentil 50, que es lo normal o lo esperado. Ajá, ¿qué otra cosa era que iba a decir respecto a esto? Ah, que porque no es percentil 10, porque no está dentro de lo normal, porque aquí dice mayor al percentil 10. Y este no nos dio mayor, sino que nos dio exactamente 10. Por eso entra dentro de este. Ok. Ajá, entonces aquí vemos lo mismo, lo que ya había explicado en la otra, mostrando que esta línea representa los percentiles, esta línea en las tablas de Frisancho representa lo que es la edad. El niñito nos cayó en este punto porque tiene 5 años y 3 meses y le midió 160 milímetros el perímetro braquial, entonces tiene el percentil 10 y por eso está eh, la interpretación que dijimos que es disminuida. Ahora, aquí puse que es un percentil para que ustedes entiendan qué significan estos números. Esto se saca según estudios estadísticos, se toman poblaciones, grandes muestras, en este caso eran más de 19.000 personas, y se estudian las características en esas personas, se sacan fórmulas y cosas, y de acuerdo a eso es que se sacan conclusiones. Y esas conclusiones es lo que nosotros vemos aquí representados en esta tabla, que se transmite la información a través de esto, de percentiles. Ahora vamos a la otra parte, que es la clasificación etiológica de la desnutrición. Vamos aquí, que sería esta. Clasificación de la desnutrición por etiología primaria y secundaria. Entonces, la desnutrición puede ser según su etiología, su origen, etiología es origen, primaria o secundaria. Primaria, sí, la desnutrición se está generando porque hay un aporte insuficiente de los nutrientes. Si ese muchachito no está comiendo bien, si ese adulto no está comiendo bien, porque no tienen cómo comer bien, por cuestiones sociales, políticas, educativas, etcétera. En ese caso, esta es la causa más prevalente de desnutrición a nivel mundial. La educación materna es muy importante, es un predictor socioeconómico para determinar el estado nutricional de una persona, porque una persona bien educada es una persona que, digamos, tiene más conciencia, puede meterse en planificación familiar y asegurar de tener sus chamos cuando corresponde, cuando pueda tener la parte monetaria para poder mantenerlos, puede saber que no, o sea, si no puedo mantener a 3 muchachos, yo no los voy a tener a los 3 muchachos, voy a tener uno solo, no voy a tener ninguno, y situaciones así. Mientras que la desnutrición secundaria, en este caso,
como ya he dicho anteriormente, hay una enfermedad de base que está impidiendo que se absorban esos nutrientes que sí se están consumiendo, como por ejemplo síndrome de mala absorción como celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia pancreática, enfermedades donde el metabolismo está súper acelerado y se está gastando mucho, como las neoplasias, los cánceres, neoplasias, cáncer, quemaduras extensas, ingesta insuficiente, por ejemplo, el niño cardiópata, el niño con parálisis cerebral que a lo mejor no puede ni tan siquiera comer por vía oral, sino que necesita sonda o nutrición parenteral, pérdidas aumentadas, en los casos de síndrome nefrótico, fístula digestiva, donde se están perdiendo nutrientes constantemente. Y en este caso, para tratar este estado nutricional hay que tratar la enfermedad de base y tratar también la parte nutricional a la vez para que se pueda recuperar, si es que se puede recuperar el paciente de su patología de base. Entonces entramos a desnutrición por déficit propiamente en la clasificación clínica que incluye el marasmo y Kwashiorkor. Vamos aquí. Vamos en este. Yo sé que estoy saltando el tango hubiese sido mejor que lo hubiese puesto ordenado, pero así quedó. Entonces, clasificación de la desnutrición por cuadro clínico, marasmo, Kwashiorkor o mixta. Entonces, la primera que vamos a ver es la desnutrición de marasmo. La desnutrición de marasmo, marasmo es una enfermedad que se origina como una causa, por una causa nutricional. En este caso, esta es una persona que tiene un déficit, es un estado de desnutrición grave. Tiene un déficit en el aporte de calorías totales y el aporte proteico. Tiene un déficit de todo, o sea, está comiendo mal en todo, no está recibiendo de los macronutrientes lo que debería recibir según el peso y la edad que tenga. En este caso, estos pacientes no presentan edema. Edema es hinchazón, pero usted no me va a decir hinchazón porque usted está estudiando nutrición, usted me va a decir edema. Cuando estos pacientes se introducen en las tablas de nutrición, por ejemplo el OMS, por lo general se ubican en el Z-score de -3 desviaciones estándar, eh, evaluando las variables de peso-talla. Y si le evaluamos el perímetro braquial, son desnutriciones graves, donde el bracito le mide menos de 115 milímetros, o sea que lo ubica por lo general en el color rojo del semáforo. No tienen edema, repito, estos niños no tienen edema. Fisiopatológicamente, ¿qué es la fisiología? La fisiología es el estudio del funcionamiento normal del cuerpo, mientras que la fisiopatología estudia las alteraciones que se generan, es decir, las alteraciones que se generan en las funciones celulares que dan lugar a que se genere una enfermedad. Entonces, en este caso, en el caso del marasmo, como es un niño o un adulto que tiene un déficit de calorías y de proteína de forma global, un déficit de todos los nutrientes, no tiene el aporte energético necesario. Su cuerpo va a buscar esa energía como sea, como dé lugar para poder mantener a su organismo vivo. Primero, ¿de dónde la va a obtener? Lo va a obtener del glucógeno hepático y el glucógeno muscular, porque son las reservas energéticas más rápidas de movilizar. Esto lo hace a través de una vía que se activa, esto lo van a ver en bioquímica, que es la glucogenólisis, donde lo que está aquí almacenado en el hígado y en el músculo, como glucógeno, se empieza a romper con la utilización de una proteína denominada, de una hormona pues denominada glucagón y también la adrenalina, que esta es la hormona contraria a la insulina. Entonces, mientras la insulina es anabólica, construye, el glucagón es catabólico, entonces él rompe para utilizar todo esto que está aquí, en el músculo y en el hígado, como energía. Aquí les puse una definición de qué es catabolismo para que ustedes entiendan cuando hablo de catabolismo y anabolismo. Entonces, eso es inicialmente. Ya cuando el aporte de calorías y proteínas se perpetúa a semanas y meses, es decir, esa persona, ese niño, sigue comiendo mal durante semanas y meses y ya no tengo ni tan siquiera cómo sacar la energía del glucógeno que está en el hígado o en el músculo, porque resulta que ya se acabó, pues el cuerpo necesita sobrevivir como sea. Entonces dice, lo siento, mamita, voy a acabar con la grasa y también con las proteínas. Entonces, con el tejido adiposo hace lo mismo, empieza a romper. Lisis es que rompe.
utiliza el tejido adiposo que está almacenado y lo rompe. Por ejemplo, los triglicéridos, que es la forma en que se almacenan las grasas, que recordemos que los triglicéridos eran lípidos saponificables, si se acuerdan, que estaban constituidos por una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Para formar un triglicérido tiene que estar todo eso junto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que se separan todas esas moléculas. Ocurre la lisis. Lisis es que se separan todas esas moléculas. Entonces, los ácidos grasos quedan libres y estos se utilizan como ya no hay energía, como nutrir el cerebro. Si se recuerdan que yo les dije en una oportunidad que la principal fuente energética para tu cerebro es la glucosa. Si no hay cómo darle glucosa al cerebro porque ya no hay ni glucógeno ni hay ingesta de nada, no hay nada por ningún lado, entonces hay que sacar esa energía como sea porque ese cerebro no se puede quedar sin energía. Y empieza a formar unas moléculas que se forman a partir de esos ácidos grasos que se llaman cuerpos cetónicos, que le dan la energía, son el sustrato alternativo para el sistema nervioso central. Esto tiene sus beneficios porque le da energía, pero también tiene sus consecuencias a la larga. También se genera el catabolismo proteico, rompe proteínas. Este catabolismo degrada, rompe proteínas y esto lo hace entonces con una vía, una ruta metabólica que se activa que se llama gluconeogénesis, donde a partir de la proteína que está en el músculo, el cuerpo intenta movilizar rompiendo todo eso para formar glucosa. Sí, desde la proteína el cuerpo intenta formar glucosa utilizando estos aminoácidos, alanina y glutamina. ¿Para qué? Para mantener la glucemia, porque como les digo, si no hay una reserva energética de glucógeno, el cuerpo va a buscar como sea para mantenerse con vida, o el organismo va a buscar la forma como sea para mantenerse con vida. Y lo hace es sacando todo lo que hay, y lo que hay es grasa y músculo. Entonces, otra cosa que ocurre es esto, adaptación tiroidea. Para esto voy a adelantarme un pocotón, este, para poder explicar qué es la adaptación tiroidea. Okay. La tiroides es este órgano. Usted lo tiene en el cuello, en la parte anterior del cuello. Resulta, y esto es el cerebro. Un cerebro, esta es la parte, sería la parte frontal y esta es la parte de atrás. Un cerebro dividido en un hemisferio, en el hemisferio izquierdo, como dividido en la mitad, por decirlo, una persona que está de lado. Resulta que el cerebro tiene una parte que se llama hipotálamo y, y una parte que se llama hipófisis, que se comunica con muchos órganos, muchos otros órganos endocrinos de su cuerpo. Entre ellos está la tiroide, que es la que vamos a hablar aquí. La tiroide, que produce las hormonas tiroideas T3, T4, son hormonas que se encargan del metabolismo basal del cuerpo, de regular la temperatura, la respiración, la frecuencia cardíaca, de que usted duerma bien, de que usted piense, de que usted vaya al baño, o sea, la tiroides hace de todo. Entonces, en estado normal, la señal de aquí de esta zona del cerebro que se llama hipotálamo se manda a la hipófisis, que es esto que está saliendo aquí como un cachito, y de la hipófisis se manda a la tiroides, la señal, entonces se produce T4 y de este T4 en estado normal se cambia a T3. Y la T3 es la que es la molécula activa, la hormona activa, que va a hacer todo esto lo que yo le acabo de decir. Controlar la temperatura, que usted vaya al baño, que usted piense que su corazón lata rápido o bajo, o sea, son muchas cosas. ¿Qué pasa? Que en el marasmo, este niñito o ese adulto, porque esto es en niños y en adultos, no está consumiendo la suficiente cantidad de calorías, ¿cierto? De ninguno de los macronutrientes. Entonces yo no puedo estar permitiéndome este gasto de energía, yo necesito ahorrar esa energía. Porque hacer esto, o sea, que la T3 haga todo esto que les acabo de explicar en lo que funciona normalmente, eso implica un gasto de energía muy alto. Entonces, yo necesito ahorrar porque a mí lo que me interesa es sobrevivir, no me importa cómo ese cuerpo se siente, a mí lo que me interesa es mantenerme con vida. Y esta T4 no se convierte en T3 activa, sino que se convierte en otra molécula denominada RT3, que es una T3 reversa, donde ella, a diferencia de esta, que es gastona, que gasta toda la energía para mantener todo eso,
ella ahorra energía. Entonces, en ese caso, la persona puede empezar a presentar estreñimiento, va a empezar a presentar frialdad, puede tener disminución de la frecuencia cardíaca, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa que hay una adaptación de la tiroides. En el caso de desnutrición, la tiroides se adapta para que no se gaste tanta energía como se gasta en estado normal, porque como no la tenemos, pues hay que ahorrarla y produce otra molécula. Entonces aquí tienen un cuadro diferenciando lo que sería en un niño sano o en un adulto sano y en un niño con marasmo. La hormona en un niño sano está activa la T3, pero en el niño con marasmo se produce esta que ahorra. El gasto energético es alto, se consumen muchas calorías para hacer esto, para que usted respire, para que usted vaya al baño, para que su corazón lata, para que usted piense, todo eso conlleva un gasto de energía, un gasto de calorías, que eso es, eso es lo que se llama metabolismo basal, las calorías que se gastan para mantener las funciones vitales normales del cuerpo. Pero, pues a mí no me interesa si estás manteniendo tu metabolismo basal, a mí lo que me interesa es mantenerme con vida, entonces ahorro y lo ahorro activando esta, la RT3. El crecimiento corporal, en este caso, cuando se produce esto, es normal porque le estoy dando toda la gasolina que necesita. Pero como aquí estoy agarrando, pues voy a ahorrar hasta para crecer. Y se presentan esas fallas en tanto peso, talla, en crecimiento estructural de las personas. O sea, todo empieza a ahorrarse y no se desarrolla como tal, como debería desarrollarse en una persona normal. Eso se llama adaptación tiroidea. A eso me refiero eh, 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 cuando dice aquí adaptación tiroidea. Disminuye la T3 activa, aumenta la RT3 inversa y se reduce el metabolismo basal hasta un 30 o un 40%. En la fase terminal, es decir, cuando esto lleva muchísimo tiempo ocurriendo, hay sarcopenia severa, se consume todo el músculo, eso está seco, hay atrofia cardíaca. El corazoncito de todos es un músculo, el músculo estriado cardíaco que tiene una función de bomba, de bombear la sangre. Se atrofia, se vuelve hasta más pequeño, las paredes pueden adelgazarse porque es que si no hay energía, todo eso es músculo, todo eso necesita energía. Inmunodeficiencia, como ya lo he dicho anteriormente, las proteínas participan en lo que son en la formación de las sustancias que nos protegen contra sustancias extrañas. Hipotermia, acabo de mencionar que si hay una adaptación tiroidea, pues el metabolismo basal va a bajar y va a generar frío. Hipotermia es eso, frío, la sensación de tener frío. Hipoglucemia, disminuye la glicemia en sangre, porque es que si no me estás dando nada por ningún lado, o sea, ¿cómo voy a tener la glicemia alta? Va a estar baja. Hipoglucemia es el término utilizado para cuando la glicemia, la glucosa en sangre, el azúcar en sangre que dice la gente, está baja. Entonces usted tiene que aprendérselo como hipoglucemia, como hipotermia, porque usted está estudiando nutrición y tiene que conocer estos términos. Más adelante les dejo un cuadrito de todos estos términos, de qué significan y cuándo se usan. Eso deberían aprenderse, además de la parte, esto es fisiopatología, esto es para explicarle cómo ocurre, pero la parte clínica, cómo se ve el paciente, sí tienen que aprenderse. Ajá, entonces, siempre les digo, tienen que aprenderse qué es la manifestación clínica. Tienen que aprenderse las manifestaciones clínicas de la enfermedad y ustedes no entienden porque evidentemente cómo van a entender si ustedes no han visto nada de esto, ustedes no son culpables. Entonces, ¿qué es una manifestación clínica? Es el conjunto de cambios en el cuerpo o en el ánimo que aparecen cuando hay una enfermedad. Las manifestaciones clínicas se dividen en lo que siente el paciente y en lo que se puede ver o lo que puede medir el médico. Por ejemplo, en el caso de la cefalea, el dolor de cabeza se dice cefalea. Entonces, eso es una manifestación clínica como un dolor de cabeza porque el paciente te lo refiere. Puede ser una manifestación clínica, no sé, de una enfermedad como la hipertensión. Si la persona tiene hipertensión, capaz en el momento le dio cefalea y entonces acude el médico y le dice, ay, vengo por cefalea, porque me duele la cabeza. La gente no va a decir cefalea, ¿verdad? Porque me duele la cabeza. Entonces el paciente está refiriendo algo. Eso es una manifestación clínica. Yo lo evalúo, ¿verdad? Lo examino, le mido la presión arterial y me doy cuenta que esa presión arterial está por el cielo. Entonces, eso es lo que yo estoy evaluando y eso se llaman signos.
Lo que el paciente siente se llama síntomas, el dolor de cabeza, un síntoma. Lo que yo evalúo, pues yo no puedo saber cómo, si a él le duele la cabeza o no tocándolo, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo evalúo, me doy cuenta que tiene la presión arterial y como ya yo he estudiado sobre la enfermedad, tiene la presión arterial elevada, como ya yo he estudiado sobre la presión arterial elevada, la hipertensión, ya yo sé que la hipertensión se puede acompañar con síntomas como cefalea. Entonces genera una conclusión. Ah, bueno, mira, tienes tal cosa porque tienes esto, más lo otro. Así. Entonces, manifestación clínica, lo que siente el paciente, que se llaman síntomas, lo que yo veo como nutriólogo, como médico, como especialista, que son los signos. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en el marasmo? En el marasmo, el paciente se puede ver con una facie de anciano. Facie es una expresión en el rostro de anciano. ¿Por qué? Se le va a ver la carita arrugadita, acabadita. Usted no me va a decir que se le ve la cara arrugada, se le ve la cara acabada. Usted me va a decir que tiene una facie de anciano. Esto lo estoy diciendo yo para explicarlo. ¿Por qué? Porque se perdió el tejido graso, que dice grasa del área de la bolsa de Bichat. Ahorita les digo que es la bolsa de Bichat. También se pierde la musculatura. ¿Qué es la bolsa de Bichat? Esto. Lo que hace esto, esto que está por acá abajo. Lo que hace, bueno, esto creo que es parte de la, sí, esto, ajá. Lo que hace que nuestras caritas se vean así, rellenitas, redonditas. Hay mucha gente que no les gusta su cara gordita y se mandan a sacar esta bolsa, se hacen una bichectomía. Bueno, pero en este caso, esto que es grasa se consume porque el niñito o el adulto no está recibiendo el aporte energético y lo está utilizando como aporte energético. Eso es la bolsa de Bichat. La piel se ve laxa, con pliegues cutáneos vacíos, prominencias óseas generalizadas. ¿Qué significa esto? Piel delgadita, se le ve el huesero en la cara. Los huesos son los que sobresalen, porque no hay tejido muscular, no hay tejido adiposo, hay solamente piel y lo otro, o sea, si lo hay, está muy disminuido. De hecho, en los niños hay un signo clínico muy específico, que es el signo del pantalón o del calzón, que es esto, que en las nalguitas se le ve esto arrugado. ¿Por qué? Porque es que no hay musculatura allí. La piel queda frágil, queda delgadita y lo que hay por debajo pues no hay nada que lo sustenta porque se perdió el músculo, se perdió la grasa. Ujú. ¿Qué era lo otro? Las escápulas. Escápulas es un hueso en la parte superior de la espalda. Las costillas y la pelvis está visible, así como lo ven ustedes aquí, costillas visibles, todos estos rebordes, relieves óseos se ven marcados, producto de que pues no hay tejido que lo sustente por encima. Va a quedar es el esqueleto. El cabello se ve escaso, pero sin cambios de color ni textura. El cabello en estos niños es cabello ralo, poquito, se puede hasta caer. Importante, hay ausencia de edema, a diferencia de la otra enfermedad que vamos a ver más adelante, en el Kwashiorkor sí hay edema. Y esto es importante que usted lo tenga en cuenta porque lo diferencia, es el gran diferenciador del marasmo. Estos niños tienen un déficit energético de todo, pero están todavía alertas, a pesar de que tienen esa desnutrición tan marcada, tienen mucha avidad, o sea, tienen mucho deseo de de comer, tienen el apetito preservado o aumentado, el abdomen está excavado, esa barriguita está hundida, hundida para como debería estar. Los niños por lo general no tienen la barriguita, sí, tienen la barriguita como globosita. ¿Dónde vamos? Ah, ah, ah. Ajá, el abdomen excavado, la fontanela deprimida. ¿Qué es la fontanela? Resulta que mientras uno se va desarrollando en la parte uterina, pues, durante el desarrollo embriológico fetal, los huesos del cráneo no vienen como un solo hueso, sino que vienen como partes. Cada una de estas partes tiene un nombre, que después van a sufrir un proceso que se llama osificación, donde ellos se unen y se completa, se cierra todo esto como lo tenemos nosotros los adultos. Hasta que el niño cumple entre 9 y 18 meses, esta parte de acá no se cierra. Esto lo llama la gente mollera. Esto realmente se llama fontanela anterior. Es normal que esté aquí dependiendo de la edad que tenga el niño.
Pero en los casos normales, esto debería estar normotenso, ni hundido ni abombado, normalito. En los casos de desnutrición, esto por lo general se disminuye, está hundido. En los casos de desnutrición en niños, por supuesto, en adultos tú no vas a conseguir esto porque ya eso se osificó. Ah, y los ojos hundidos también, porque la grasa, todo lo que es la grasa periorbitaria, miren este muchachito, la grasa perorbitaria se consume, toda la grasa se consume. Tienen signos específicos de deficiencias de vitaminas, tienen signos de avitaminosis o más bien patologías específicas. Uno es seroftalmia por ausencia de vitamina A, el otro es glositis por ausencia de vitamina B, y que sería la riboflavina, y el otro serían petequias por ausencia de vitamina C. Ya les voy a explicar qué es cada uno de esos. Aquí les puse qué es la fontanela para que ustedes se ubiquen más o menos cuando yo estoy hablando de ahí de cosas raras. Usted no me va a decir mollera, usted me va a decir fontanela. Las imágenes que he mostrado. Y aquí hablo de las manifestaciones clínicas producto de las avitaminosis. Entonces, ¿cómo se ve la glositis? Normalmente las lenguas, busque un espejo y se mira como su lengua. Su lengua tiene que ser rugosa, áspera, porque tiene unas cosas ahí que se llaman papilas gustativas, que son los receptores de los alimentos que usted se mete en la boca, que permiten decirle a su cerebro, mira, esto es dulce, esto es salado, esto es amargo, esto es ácido, esto es picante. Entonces, en un paciente que tiene una avitaminosis de vitamina B12, la lengua se ve lisa y despulida porque resulta que la vitamina B12, como hemos dicho, actúa como cofactor en muchas reacciones bioquímicas. Entre ellas, ella actúa en lo que es la división celular, digamos que junto a lo que es el ADN, se utiliza para que el ADN se divida y se divida la célula. Entonces, en estos casos, como no hay suficiente vitamina B12, estas células no se dividen como deberían dividirse en la mitosis y la lengua queda aplanada y lisa. La seroftalmia. La seroftalmia es un signo clínico de una deficiencia. ¿La deficiencia de qué? De vitamina A. Normalmente un ojo no se ve así blanquecino, mírese sus ojos, se ve oscuro, se ve la pupilita, el iris alrededor. La pupila es lo negro que usted se ve en el ojo. El iris es lo que le da color a su ojo, si es verde, si es azul, si es café, si es negro. Entonces, en estos casos, la vitamina A resulta que participa en varias reacciones a nivel del globo ocular, del ojo. Entre ellas, permite que unas células que se encuentran en la córnea es una parte de adelante del ojo que no se ve porque es transparente, pero si estás de lado sí se ve. Participa en unas reacciones que permiten que unas células que están allí, que se llaman caliciformes, formen una sustancia que se llama mucina, que digamos que entre tantas cosas permite como mantener lubricada esa córnea. Como no hay, entonces esto empieza a gritarse, la córnea empieza a gritarse, empieza a pacificarse y esta puede incluso desprenderse. Otro de los signos es las petequias y la gingivitis. Gingivitis es inflamación de las encías. Petequias son puntitos rojos, así como los que dan en el dengue, eso se llama petequia, puntitos rojos en todo el cuerpo. En este caso, ocurre por carencia de la vitamina C, porque resulta que la vitamina C se utiliza muchísimo para lo que es la formación del colágeno. El colágeno es la molécula proteica más abundante de todo el cuerpo y no solo sirve para mantener la juventud y la belleza y mantener la cara estirada, sino que forma parte de muchas estructuras y partes de los organismos, del organismo. Entre ellas forma parte de lo que es las capas de los vasos sanguíneos, las capas de los vasos sanguíneos. Entonces, si la vitamina C está disminuida, ese colágeno, digamos, no va a ser suficiente o no va a ser, no va a tener su estructura, digamos, bien desarrollada para hacer la función que él tiene que hacer y por lo tanto
hay como una especie de filtrado de las células que van dentro del vaso sanguíneo, que en este caso serían eritrocitos, hacia el espacio. Y eso se visualiza como petequias. Ajá, ya esto lo vimos. Ajá. Ahora, los hallazgos de laboratorio. Usted recibió al paciente, ¿verdad? Le hizo su examen, le hizo su historia clínica, su interrogatorio, antropometría, el examen físico, lo examinó de la cabeza a los pies para verle todo lo que tenía, le vio todo esto que acabamos de ver. Entonces usted dice, no, este muchachito está desnutrido, tiene marasmo. Clínicamente tiene marasmo, yo necesito saber cómo están esos valores en sangre. Entonces le manda a hacer unos exámenes de sangre. Esos son los hallazgos de laboratorio. ¿Qué encontrará usted en esos laboratorios? Esto. La albúmina sérica. Ay, Dios mío. Ajá, la albúmina sérica. La albúmina es una proteína que se forma en el hígado. Es una proteína muy importante, pero muy, si todas son importantes, la albúmina es más importante, porque ella determina muchas cosas. Es transportadora de moléculas como por ejemplo la bilirrubina, transporta el calcio, transporta los medicamentos y determina algo que se llama presión oncótica del capilar. Eso lo veremos más adelante, pero por ahora quédense con todas las funciones que hace. En el caso del marasmo, como tiene una deficiencia calórica genérica, no de un macronutriente en específico, esto puede estar preservado, es decir, puede estar no tan disminuido, puede estar ligeramente disminuido, pero no tan marcado. A diferencia del Kwashiorkor, que ahí es donde voy a explicar más a profundidad sobre la función de ella. La glicemia, el azúcar en sangre, usted no me va a decir azúcar en sangre, me va a decir glicemia, va a estar disminuida, tiene una hipoglicemia severa. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho bastantes veces. El potasio, cuando se disminuye, se dice hipopotasemia o hipocalemia, va a estar disminuido. En el caso del fósforo, también va a estar disminuido, hipofosfatemia. ¿Por qué? Pues no lo está recibiendo ni tan siquiera de la dieta. La T3 libre va a estar reducida, recuerden que la que va a estar elevada es la T3 reversa, y los triglicéridos van a estar reducidos porque recuerden que se activó la lipólisis, los triglicéridos separaron, esos ácidos grasos se liberaron al torrente sanguíneo porque es que el cuerpo lo necesita usar como energía, porque no tiene energía de ninguna otra cosa. Entonces vamos a entrar en detalle de esto, potasio y fósforo. ¿Por qué se disminuye? Ah, bueno, se disminuye porque hay poca ingesta. Pero ¿por qué ocurre esto? Hay un riesgo de arritmias, que es un trastorno del ritmo del corazón durante la realimentación. Estos niños que están desnutridos, tienen déficit de todos los nutrientes, pero no se soluciona, su enfermedad no se soluciona con que yo los ponga a comer todos los nutrientes de una sola sentada. Si yo me pongo a darle todos los macronutrientes y todos los micronutrientes a este chamo, a este adulto que está desnutrido con esta enfermedad, lo que voy a hacer es empeorar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o en el cuerpo, en el organismo, uno más uno no es dos. Si yo hago eso, ocurre esto que se llama síndrome de realimentación. O sea, de una enfermedad lo paso para otra enfermedad. Vamos a ver aquí. Ujú. ¿Ve? Ok. Resulta que el carbohidrato que usted se come, el alimento, en este caso específicamente los carbohidratos, usted se lo come. Empieza la digestión en la boca con la amilasa, pasa por el esófago, luego el estómago. El estómago sufre la degradación por los ácidos gástricos, el ácido clorhídrico, este, sufre mezclado y propulsión, etcétera. Luego sigue bajando y cuando es sensado se intenta absorber, pasa a la circulación sanguínea, ¿verdad? Y eso hace que este órgano que está aquí, que no se encuentra en el pecho, esto es una ilustración, esto se encuentra a nivel del abdomen, este órgano que está aquí, que se llama páncreas, libere una molécula denominada insulina a través de unas células alfa que él tiene. Esa insulina es la que va a permitir que
ese carbohidrato que ingresó en forma de glucosa, que ya aquí este nivel se degradó y pasó al torrente sanguíneo, ahora la insulina le permita entrar a la célula. Cuando la glucosa entra a la célula, ella sufre diferentes cambios. Pasa por una ruta que se llama glucólisis, forma acetil-CoA, entra en el ciclo de Krebs, se gasta aquí en la cadena transportadora de electrones, se procesa, bueno, esto no parece una mitocondria, pero en una mitocondria pasan esas moléculas a la cadena transportadora de electrones para formar más ATP, etcétera, así como se lo expliqué en clase. Durante todo ese proceso se van utilizando moléculas cofactores que son micronutrientes como magnesio, fósforo, también se utiliza potasio, se utiliza calcio, o sea, entra potasio, sale calcio. Se mueven muchos iones que nosotros conocemos como micronutrientes a nivel nutricional. Esto es lo que ocurre normalmente, ¿verdad? Para que después, ¿qué pase? Esa glucosa ingrese a la célula, ¿verdad? Y se almacene en diferentes tejidos, por ejemplo, en el músculo. Pero ese almacén se logra solamente con la señal de la insulina, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos más a detalle, vemos la ruta, por ejemplo, de la glucólisis que ocurre a nivel del hígado, donde la glucosa que entró, la glucosa que nosotros vimos en la clase como el monosacárido, se fue degradando en moléculas, 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 hasta formar algo que se llama piruvato, gracias a enzimas específicas hexoquinasa, fosfofructoquinasa y fructoquinasa, etcétera, y cada una de ellas utiliza para generar estas reacciones los micronutrientes que he mencionado, magnesio, magnesio, magnesio. Igual aquí, lo mismo. Entonces, esto es lo que estoy diciendo es lo que pasa en una persona normal, ¿sí? Cuando una persona consume el alimento, en una persona normal, estas moléculas se van a obtener bien sea dentro de la misma célula, se van a mover para afuera, o algunas van a entrar desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Y como está bien nutrida, está normal, no genera descontrol, no genera alteraciones. En el paciente que está desnutrido, la cantidad de estos micronutrientes evidentemente no es la misma que uno que está de estos minerales, bueno, de estos iones, no es la misma que la de un paciente que está desnutridos. Por lo tanto, esa concentración que tiene aquí en el espacio extracelular no va a ser la misma que tenga en el espacio intracelular. Entonces, si esto llega a suceder, si la molécula de glucosa entra en este tipo de paciente en la cantidad que se necesita, los iones que están en el espacio extracelular que esta célula necesita para dar todo esto, se van a mover aquí para acá. Y entonces, si yo aquí tenía poquito, ahora voy a tener más poquito todavía. Por supuesto, si tenía poquito magnesio, ahora voy a tener más poquito magnesio del que había. Si tenía poquito fósforo, ahora tengo menos fósforo del que había. Y ya el trastorno que había a nivel celular, que ya estaba marcado, que ya estaba generando síntomas, ahora se vuelve mucho peor. Por eso es que dice que el caso de la hipopotasemia genera riesgo de arritmias durante la realimentación. ¿Por qué? Porque el potasio se utiliza en lo que es la parte cardíaca para la función contráctil eh, del músculo cardíaco y para todos los músculos realmente. Igual el fosfato se utiliza para la parte muscular. Entonces esto genera trastornos o empeora los trastornos que ya están establecidos. Ujú. Entonces les decía que les había hecho un cuadro donde les daba la variable de laboratorio, por ejemplo, glucosa, sodio, potasio, magnesio, fósforo, triglicéridos, etcétera. Les daba los valores normales y les daba el término que se utiliza cuando esto está alto, por ejemplo, el caso de la glicemia, hiperglicemia, cuando esto está bajo, hipoglicemia y así con todo. En el caso de los triglicéridos y el colesterol, como son lípidos, cuando todos ellos se alteran, en general se llama dislipidemia, pero para especificarlo, si se trata de triglicéridos aumentados, en este caso hipertrigliceridemia, y en el caso de que se disminuya, hipotrigliceridemia, y lo mismo con el colesterol. ¿Deberían aprenderse todos estos valores? Pues a futuro ustedes sí deben saberse todo esto. Deberían.
Pero en este caso en particular les pido por favor que al menos se aprendan esto para saber determinar en un caso, en efectos de examen, cuando yo les diga hiperglicemia, que me estoy refiriendo a que la glucosa está alta, o hipoglicemia, que me estoy refiriendo a que la glucosa está baja, porque son términos que hay que manejar sí o sí. Igual aquí les hago un cuadro sobre lo que es la albúmina, la creatinina, dónde se produce, qué causa, si disminuye, si aumenta, etcétera, para que ustedes lo revisen y los valores normales. Ujú. Esto ya lo hemos visto, ya lo expliqué esto, ya expliqué esto. Ajá, entonces ya ahí terminamos con marasmo, ¿sí? Ahora vamos a hablar la otra enfermedad también que es nutricional, que es una enfermedad contraria. Bueno, también es nutricional, pero tiene signos un poquito más diferentes, que es el kwashiorkor. Se escribe así, kwashiorkor. Entonces, en este caso, a diferencia del marasmo, que decíamos que la desnutrición era calórica, proteica en general, global, aquí a este niñito lo que le falta es más proteína. El niñito que tenía marasmo es un niñito que consumía, por ejemplo, 3 teteros al día y de vez en cuando le daban huevito. Pero en este caso, 3 teteros no de leche, 3 teteros de plátano, cosas de esa, ¿cómo se llama? Harina de plátano, como lo hacen a veces. Harina de plátano y agua y a veces le daban huevo. Ujú. En cambio, el niño que llegó con guayorco, resulta que solamente se toman los 3 teteros de puro plátano durante todo el día o de crema de arroz y no recibe proteína por ningún lado. Y esa ha sido la alimentación durante mucho tiempo. Entonces, por eso dice que es un ejemplo, ¿no? Es una desnutrición donde hay una deficiencia proteica eh, y el aporte calórico es relativamente preservado. En estos casos, el sello cardinal de este niño es que presenta edema, está hinchado, hinchado. En este caso es un adulto, puede ser un adulto o un niño. Dice edema bilateral con fobia, bilateral bi de ambos lados. Si está en las piernas, lo presenta en ambas piernas, si está en los brazos, lo presenta en ambos brazos. Fobia, ¿qué significa fobia? Y que esto es el signo de Godet, que ese edema que no es una inflamación, ese edema que tiene en donde sea que lo tenga la persona que tiene esta enfermedad, Kwashiorkor, cuando usted lo toca es frío, esos son signos clínicos, es frío y usted lo presiona, no le duele, pero le deja este hueco marcado. Esto sí, esto marcado así se llama signo de Godet. Esto es una fobia. Tiene el signo de la fobia o signo de Godet. Cuando usted le evalúa el perímetro braquial a esta persona, a este niñito, con el MUAC, resulta que está en menos de 115 milímetros porque esto es una desnutrición grave. ¿Cuál es la fisiopatología del edema? Es decir, ¿por qué esta persona que no comió proteínas, pero sí comió suficientes calorías, resulta que llegó hinchado? Para eso hay que entender unas cosas que son más complicadas. Pero abran su mente, por favor, paso a paso, que sí se puede. Resulta, hay que entender lo normal primero para después entender lo patológico. Siempre les digo que el cuerpo, si han escuchado anteriormente que todo el mundo dice, ¿sabes que el cuerpo está constituido por mayormente agua? Pues mentira, no es. El 60% del cuerpo del ser humano está constituido por agua. Aquí dice 55 para las mujeres, 60 para los hombres. Pero vamos a tomar en esto, para no enredarnos, como ejemplo el 60%. Entonces, el ser humano tiene un 60% de líquido en su cuerpo. De ese 60%, 2 tercios de esto, que sería como un 80%, creo, hay que hacer una regla de tres, es intracelular. ¿Qué significa? Que 2 tercios de esta agua está dentro de las células. Estamos hablando de normalidad, de lo que debe ocurrir normalmente. Y 1 tercio de esta agua está extracelular, o sea que está fuera de la célula. Si está fuera de la célula, tiene dos lugares posibles donde entrar. En el espacio intersticial, interentreticial de tejido, entre las células, aquí, entre esta célula y esta, aquí todo esto sería el espacio intersticial, todo lo azulito que ven. Y lo otro, la otra opción posible es que esté dentro del plasma. El plasma forma parte de lo que es la sangre. La sangre está constituida por elementos formes que representan las células como los eritrocitos y los leucocitos. Está constituida por plasma, que contiene agua, ya vemos, y está constituida por otra cosa que se llama suero, que también tiene
proteínas, etcétera. Pero entonces, este 20% está contenido en ese plasma que va en esa sangre, ¿sí? Ahora, lo otro que hay que saber para llegar a entender de por qué el niñito se hinchó, recuerden que estoy explicando todo esto para saber por qué el edema se está, y no se pierdan, por favor. Lo otro que hay que saber es cómo circula la sangre. Resulta que nosotros tenemos el corazoncito, ¿verdad? El corazoncito es un órgano que está constituido por músculo estriado cardíaco, porque los otros músculos se llaman músculo estriado esquelético. Este es músculo estriado cardíaco. Y es un órgano que tiene una función de bomba y es un órgano tetracameral. Tetra significa que tiene cuatro. ¿Cuatro qué? Cámaras. Esas cámaras son los huecos que ustedes ven aquí. Tiene la aurícula izquierda. Esto es como si viéramos una persona de frente. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Entonces tiene la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Cómo circula la sangre? Si ustedes ven, aquí hay unos grandes vasos sanguíneos. Todo lo que es azul es porque lleva sangre venosa que no tiene oxígeno y no tiene nutrientes, lleva dióxido de carbono. El oxígeno se cambió por el dióxido de carbono. Y todo lo que ustedes ven rojo, que son las arterias, es sangre arterial, esta es sangre venosa, esta es sangre arterial, que lleva entonces sangre con oxígeno, llevan nutrientes. Entonces, ¿dónde arranca la circulación? ¿Desde dónde se empieza a mandar la sangre? Empieza a este nivel, en la raíz de la aorta. Esto representaría un gran vaso arterial que se llama aorta, está pasando por detrás de esta azul. Empieza aquí. Entonces empieza en la raíz de la aorta ascendente, esto se llama ascendente, aorta ascendente, porque está subiendo. Ella luego baja por el tórax, luego baja el abdomen y empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse. Cuando las arterias empiezan a dividirse, esa división, a ver, es así. Todo lo que usted ve rojo son arterias, todo lo que ve azul son venas. Esa división ocurre en todas las partes del cuerpo. Y aquí siguen habiendo divisiones que ustedes no se ven, no las ven. Las que estamos viendo serían arterias, pero luego las arterias se convierten en arteriolas, que son vasos más pequeños. Luego se convierten en capilares, que sería a este nivel. Y luego estos capilares ya van a dar como que la vuelta, esto ya sería a nivel celular, para convertirse en vénulas, que sería esta parte de acá, y estas vénulas luego se convierten en las venas. Estas vénulas luego se convierten en las venas que llegan a nivel de la auricular derecha, llevando lo que sería la sangre sin oxígeno y con dióxido de carbono y sin nutrientes. Está ocurriendo por varias partes. Entonces, en esta parte de acá ocurre lo que es el intercambio de nutrientes y de oxígeno. Esto se llama la microcirculación, que es la circulación más pequeña, donde de los capilares se cambian a vénulas, intercambiando sustancias. ¿Sí? Entonces, para ver, ¿qué otra cosa se me olvida? Entonces, la sangre salió de aquí, ocurrió el intercambio a este nivel de la circulación, de la microcirculación, volvió a través de las venas, esta representaría, si esta es la aorta, esta representaría la vena cava inferior, la vena cava inferior llega en la aurícula derecha, de la aurícula derecha ven la flechita que pasa el ventrículo derecho, y de aquí pasa por esto aquí, que sería la representación gráfica de lo que es el tronco arterial pulmonar. De aquí la sangre pasa para los pulmones, en el pulmón ocurre lo que es el intercambio gaseoso de esto llevaba dióxido de carbono, recuerdan, aquí hay que cambiarlo por oxígeno, el oxígeno que usted obtuvo desde el ambiente a través de la respiración, esto sería a nivel pulmonar, luego regresa esa sangre con oxígeno a nivel de la aurícula izquierda, luego cae el ventrículo derecho y sigue nuevamente el mismo ciclo, porque es una circulación en la misma ruta, ¿sí? Entonces, esto es para explicar la dirección en que fluye la sangre. Aquí vemos lo mismo, este sería un corazón que está en sístole, es decir, que está contrayéndose para mandar esa sangre al resto del cuerpo. De aquí, aurícula izquierda, cayó la sangre al ventrículo izquierdo, se fue por el tronco arterial pulmonar, por la aorta, perdón, y ¡puf!
con toda esa presión que manda, porque les digo que actúa como una bomba, se manda al resto del cuerpo. Dio toda la vuelta que tenía que dar, llegó hasta donde tenía que dar, ocurrió a nivel microscópico, el intercambio en la microcirculación, volvió a las vénulas, de las vénulas cayó a venas. Aquí está la vena, llega a aurícula derecha, igual aquí, porque es una vena cava superior, vena cava inferior, se manda hacia el ventrículo derecho y de ahí, o sea, esto es bombeándolo como una bomba, así como las de agua. De ahí se manda a esto, que tiene forma de T, ¿sí ven? Que se llama tronco arterial pulmonar, que la manda otra vez para los pulmones, ¿sí? Con fuerza, porque actúa como una bomba. Entonces, cuando el corazón está en sístole es porque está contrayendo y mandando todo ese sangrero, y cuando está en diástole es porque está recibiendo la sangre, o sea, está llenándose. Ajá. ¿Todo esto para qué? Para llegar aquí. Les estoy recordando, esto es la misma parte esta que vimos acá. Es esto mismo, la microcirculación. A nivel de la microcirculación ocurre el intercambio de sustancias, pero también se manejan presiones. Puedes ver aquí que esto sería el representante de lo que sería el capilar y aquí la vénula. Si ves aquí todo está rojito como representación gráfica, está entrando oxígeno, nutrientes y tal. Y aquí ya se ve como lo ponen como descolorido porque ya se perdió todo eso y esto ya está desoxigenado y sin nutrientes con sustancia de desecho. A este mismo nivel se están intercambiando esas cosas, pero también están ocurriendo presiones. Esas presiones son leyes físicas, creo físicas, que se rigen por la ley de Frank Starling. ¿Cómo se llaman esas presiones? Se llama presión hidrostática del capilar y del espacio intersticial, presión oncótica también del capilar y del espacio intersticial. ¿Qué son esas presiones? Son fuerzas que se están dando allí, fuerzas que se están dando allí, producto de las sustancias que allí están contenidas, ¿sí? Vamos a empezar por la presión hidrostática. La presión hidrostática, como dije, puede ser del capilar o puede ser intersticial. La presión hidrostática del capilar es una presión que se está generando aquí adentro, que da lugar a que el agua, estamos hablando de líquidos, por eso es que les dije cómo está distribuido el líquido primero antes de llegar aquí, que el agua que está aquí adentro o el líquido que está aquí como parte del plasma, la empuja hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio intersticial, ¿sí? La presión capilar o la presión hidrostática capilar empuja de aquí para allá. A ver. Ay, no, no puedo escribir. Ajá, empuja desde dentro del capilar hacia el espacio intersticial. Entonces, esta sería la fuerza que hace la presión hidrostática del capilar. Mientras que la presión intersticial es todo lo contrario. Ella se opone a esta fuerza, evita que la fuerza que está generando la presión hidrostática del capilar, siga sacando el agua. Esa sería la presión hidrostática intersticial. Hace lo contrario, se opone a esta fuerza, empuja para acá. Ahora, la presión oncótica, la del capilar, está determinada por esto que ustedes ven aquí, que son las proteínas. La presión oncótica no la determina el líquido, sino las proteínas. La presión hidrostática la determina el agua. La presión oncótica la determina las proteínas. ¿Cuál proteína? Especialmente la albúmina. Por eso llegué aquí con ese punto. Entonces, la presión oncótica, la del capilar, en lugar de empujar, va a arrastrar el agua para acá. La va a arrastrar. La va a jalar de acá. Y por eso dice, actúa como imán que atrae el agua hacia el interior del capilar, mientras que la presión oncótica intersticial va a jalar el agua para acá, ¿sí? Entonces vamos a tener como dos fuerzas, unas fuerzas que están empujando el agua hacia afuera y otras que están evitando que esa agua salga, básicamente. Unas fuerzas que dan lugar a que el agua se filtre y otras fuerzas que dan lugar a que el agua se reabsorba o que el líquido se reabsorba, ¿sí?
Esto debe mantenerse en equilibrio, es decir, que ni salga mucho ni que se reabsorba mucho. ¿Qué pasa con el edema? Que hay un desequilibrio entre lo que es la filtración y lo que es la reabsorción. Es decir, se filtra mucho, sale mucho líquido y se reabsorbe poco. Es decir, de aquí, la fuerza que ejercen las proteínas, que es la albúmina, como no hay mucha, pues estas fuerzas están disminuidas. Entonces, no se puede volver a jalar esa agua para acá. ¿Sí? Entonces, el líquido queda aquí, en el espacio intersticial. Y es lo que nosotros vemos como edema. Es lo que hace que el paciente se hinche, porque hubo un desequilibrio en estas fuerzas. ¿Producto de qué? De que tenga la albúmina baja. Tiene la albúmina baja, ¿por qué? Porque está desnutrido, no está consumiendo suficientes proteínas. Ajá, a ver. Entonces, volvamos acá. Ujú. Ay, Dios, ¿yo por qué regreso entonces? Ajá. Entonces, estábamos aquí. La fisiopatología del edema. Les explicaba sobre el edema, no sé cómo borrar esto y me disculpan. Les explicaba sobre el edema, no, no puedo borrar. Y la causa de por qué ese niño o esa persona, ese adulto está edematizado. Ahora, el estrés oxidativo. Hay déficit de todos estos micronutrientes de zinc, selenio, el glutatión y se producen sustancias reactivas de oxígeno, que son moléculas dañinas para las células, sustancias que dañan los lípidos a nivel de las membranas, que destruyen moléculas a nivel de la membrana, que destruyen lo que sería parte del ADN, que generan alteraciones a nivel de toda la célula. Y todo esto también contribuye a que ese líquido siga saliendo, aumenta la permeabilidad capilar. También se genera esteatosis hepática. Hay déficit de metionina, colina y hay imposibilidad de síntesis de las apoproteínas, entonces eso se acumula como triglicéridos en el hepatocito. Recordemos que las proteínas actúan como moléculas de transporte, lo vimos en la primera clase. Entonces, dentro de esas moléculas de transporte están las apoproteínas. Las apoproteínas son proteínas especializadas que se encargan de transportar desde el hígado hacia el resto de los tejidos moléculas como esta, que son moléculas de colesterol. Pero si no hay suficientes de ellas, entonces este colesterol básicamente no tiene el ruta que lo lleve para donde lo tiene que llevar. Ellas serían los rutas y ellas serían los pasajeros. Entonces, este pasajero no tiene el ruta que lo lleve para donde lo tiene que llevar y se tiene que quedar en la parada. Entonces, se queda en el hígado, genera esto, esteatosis hepática, que es que el hígado se pone graso. ¿Por qué? Porque esto es colesterol y si se queda donde se tiene que quedar, pues va a generar una alteración, se queda mucho, se acumula. Y lo otro es inmunodeficiencia, lo mismo, ya hemos dicho muchas veces que las proteínas participan en lo que es la inmunidad, entonces hay déficit de esto, que son anticuerpos, inmunoglobulina A, que nos ayudan a protegernos de células como los linfocitos, la disminución de las células de los linfocitos T se llama linfopenia T, y disfunción de otras cosas que se llaman complementos que ayudan a destruir sustancias extrañas, como por ejemplo bacterias y esas cosas. Y como no hay nada que nos proteja, los microorganismos que forman parte de nuestra flora natural en nuestro cuerpo se van a aprovechar. Entonces van a dejar de ser microorganismos que nos ayudan a ser microorganismos oportunistas, que nos van a generar infecciones porque nosotros no tenemos cómo armarle la guerra para defendernos. Entonces aquí tenemos al paciente con Kwashiorkor. Ay, Dios. Tenemos el paciente con ajá, ya. Tenemos el paciente con Kwashiorkor. Las manifestaciones clínicas del Kwashiorkor, ya les había dicho, edema es lo característico, bilateral con fobia, ya saben ustedes qué es de edema y qué significa que sea bilateral y qué significa que tenga fobia. Este edema empieza en los pies, en los tobillos y puede ascender y ir en esta dirección, ocupar lo que serían los bracitos, incluso hasta la misma barriguita del bebé, en este caso que estoy hablando de un niño, pues, o hasta su carita. Dermatosis son afecciones a nivel de la piel,
Pueden ser hiperpigmentaciones, manchas oscuras, hiperpigmentadas, pigmentación, mancha. Del tipo, por ejemplo, de escamación, dermatosis de tipo de escamación tipo esmalte, lesiones descamativas como estas que ustedes ven aquí en la piel de estos niñitos. Esto es consecuencia del estado nutricional que presenta el paciente con kwashiorkor. Alteraciones en el cabello, un signo muy importante, el signo de la bandera a nivel del cabello, no del cuero cabelludo, del cabello. Se ve así, el cabello se ve de diferentes colores, además de verse ralo y como pajoso. Se ve con colores amarillos, más oscuritos, sin ser ni siquiera un niño rubio. Entonces es porque tiene diferentes colores, por eso se llama signo de la bandera y es producto de la misma desnutrición. Esto es hepatomegalia. El niño también presentaría hepatomegalia. Esto es un hígado normal, miren el tamaño. En el caso de los niños con desnutrición, aumenta ese tamaño del hígado. Hepato referido al hígado, megalia, que crece en tamaño. ¿Qué otras cosas? Hepatomegalia esteatóxica, ya dijimos que esteatosis es porque se acumula los ácidos grasos en ese hígado. También presentan anorexia intensa, a diferencia del niño con marasmo. El niño con marasmo quería comer mucho o podía tener el apetito normal. En estos casos, estos niños no quieren comer. Están muy malitos, están irritables, eso es llorar y llorar y llorar, no quieren que lo toquen, no quieren nada. Y están apáticos, letárgicos, sin energía. Emaciación muscular subyacente ocultada por el edema. ¿Qué significa esto? Que usted lo ve porque pareciera que está gordito, pero no está gordito de verdad. Es lleno de agua por fuera, producto de la pérdida de las albúminas, de las proteínas. Y debajo de todo ese pocotón de agua está el músculo, que también está acabado, está emaciado, porque está desnutrido. Entonces pareciera que está gordito, pero realmente no está gordito, está desnutrido. Y el peso corporal puede ser normal o incluso elevado por el edema. Como les dije, paciente edematizado, si usted lo lleva a las gráficas sin darse cuenta primero que es que está desnutrido y por eso está edematizado, usted va a pensar que el peso en la báscula está normal para la talla o para la edad. Y va a tener un error si usted no conoce esta patología. Porque el edema, la acumulación de líquido, va a dar lugar probablemente a que o se acerque al peso normal o se vea el peso normal en la báscula. Entonces aquí tenemos diferentes fotografías. Aquí tenemos una niña, miren el dorso de la mano, los bracitos, esos cacheticos. Esto no es porque está linda y gordita, bonita, eso es porque está hinchada. Mírenle esa boquita. Los miembros inferiores, mírenle los piececitos, el dorso de los pies. Esto es edema, edema, edema. Mire cómo se ve brillante. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Ujú. Ahora usted le hace el examen, le mandan unos exámenes de laboratorio, vamos a lo mismo con el otro paciente, usted lo revisó, lo recibió en su clínica, en su consulta, lo vio en donde sé que lo haya visto, por allá en el barrio. Le hizo el examen, le hizo la historia clínica, le hizo el examen antropométrico, el examen clínico, ya se dio cuenta que esto parece un kwashiorkor por todo lo que estoy viendo, voy a mandarle los exámenes de laboratorio. Le manda una hematología completa, le manda albúmina, le manda todas estas proteínas, transferrina, le manda una glicemia, le manda potasio, le manda sincérico y colesterol. Los recibe. Cuando los recibe, resulta que la albúmina está súper disminuida. Si van a la tabla se dan cuenta que este no es el valor normal de la albúmina, está disminuidísima. Entonces tiene una hipoalbuminemia, porque recuerden que no consume proteína. La transtirretina, que se llama también albúmina, pero prefiero que la llamen transtirretina para que no se confundan con la albúmina, también está súper disminuida. Esta es una proteína de transporte que transporta tanto las hormonas tiroideas como a la vitamina A. Junto a esta proteína, la transtirretina junto a la proteína ligadora de retinol trabajan juntas para transportar la vitamina A. Entonces, en este caso, tenemos problemas a nivel de la tiroides porque estamos ahorrando y resulta que también tenemos disminuidas las moléculas que transportan la molécula de tiroides. Tenemos problemas con la cantidad de vitamina A porque ni tan siquiera tenemos suficiente. Y encima tenemos problemas con las proteínas que la transportan. O sea, es una cosa que agrava a otra que ya está grave. Este,
La transferrina, que es la proteína que transporta al hierro, se encuentra también disminuida y puede coexistir con ferropenia. Ferropenia significa que el hierro está disminuido. La glucemia por lo general está disminuida, por eso se dice hipoglucemia, y esto porque hay disminución del glucógeno hepático, ya lo hemos hablado muchas veces. El potasio está disminuido por pérdidas gastrointestinales. Estos niños puede ser que tengan diarrea constantemente, o sea, están desnutridos y ya hay pérdidas por todos lados. Estos son niños que están gravísimos. Y son niños, Guayórco y marasmo son niños que se ven aquí en Venezuela. No crean que esto es que se ve en otro lado. Esto se ve aquí en los hospitales de Venezuela. Sincérico disminuido, esto contribuye a la inmunosupresión y contribuye a las lesiones que presenta en la piel. Y el colesterol total también está disminuido porque se reduce, en este caso, la síntesis del colesterol a nivel del hígado. Entonces aquí les hice un cuadro de todas esas proteínas de transporte que mencioné aquí, que son estas, incluso hay unas extra. Les pongo qué es lo que transportan. Esto es para su formación personal, o sea, para que ustedes vayan tratando de integrar toda la información, porque capaz y más adelante ustedes ni se enteran que esto existe. Ajá. ¿Y para qué sirve ese transporte y cuáles son las otras funciones que hace? Y en este caso, de este lado, les coloqué si se puede medir en sangre o no y cuáles serían los valores orientativos dentro de los rangos normales. Aquí tienen, por ejemplo, un cuadrito de lo que es la diferencia entre el marasmo y el kwashiorkor. Esto tienen que sabérselo sí porque sí, necesitan saber la clínica y diferenciar entre uno y el otro. Yo no le voy a preguntar en el examen por qué ocurre el edema en el kwashiorkor. Explíqueme la ley de Frank Starling. No, yo necesito que por lo menos usted sepa cómo se ve el niñito que tiene kwashiorkor, cómo sería a nivel del examen clínico y a nivel de los laboratorios, qué tiene disminuido, qué tiene aumentado, eso. Ahora, existe una desnutrición donde se mezclan las dos cosas, tanto el huallorco como el marasmo. Entonces se llama desnutrición marasmático huallorco o desnutrición mixta. Preferiría que lo coloquen completo, mixta, marasmático huallorco, porque mixta, desnutrición mixta ¿de qué? Ajá, entonces esta es la forma más severa de desnutrición, existen ambos síndromes en conjunto y los pacientes presentan tanto signos de una de las enfermedades como signos del otro, porque hay una deficiencia tanto calórica como proteica de forma global. El paciente puede presentar infecciones a repetición, se ve con hepatomegalia, lesiones en la piel, anemia, disminución de las proteínas, disfunción de todos los órganos, o sea, es un paciente súper, súper malito. Ahora, aquí les hice un cuadrito, cómo se diferencia entre el marasmo y el kwashiorkor. Ajá, ¿cómo se diferencia el marasmo del guayorco? Por ejemplo, en el caso del edema, en el marasmo está ausente, mientras que en el guayorco está presente de forma bilateral. La etiología, el origen que generó esta deficiencia. En el caso el marasmo es una déficit calórico proteico global. En el caso del guayorco es un déficit proteico con calorías relativamente preservadas. ¿Qué pasa con la masa grasa, con el tejido celular subcutáneo? En el marasmo hay una severa depresión del mismo, disminuye, depletar es que disminuye, se consume, mientras que en el huallorco se conserva. ¿Qué pasa con el peso? En el marasmo baja, mientras que en el huallorco puede ser normal o puede ser elevado, pero es consecuencia del edema. Cuanto al apetito, el deseo de comer, en el marasmo puede estar preservado o aumentado, mientras que el huallorco tiene anorexia, no quiere comer. El cabello escaso en el marasmo, ralo, no tiene cambios de color o puede que sí, pero en el huachorco por lo general está decolorado y tiene el signo de la bandera. La albúmina normal o levemente baja en marasmo, pero sin ser tan intensamente disminuida, porque si fuera así, entonces presentaría edema. Pero en el huachorco sí ocurre que está severamente disminuida. La mortalidad, 15 al 30% en el marasmo, 30 al 40% en el huachorco. O sea, cualquiera de los dos igualito puede fallecer, pero es más grave que tenga huachorco que tenga marasmo.